Vamos a compartir pantalla. Un segundito. Vamos a cerrar esto. La grabación está lista y vamos a empezar entonces. Vamos a abrir un nuevo R Markdown. Ayudantía lo voy a colocar simplemente. Y vamos a subir los datos que les subí la clase anterior, que son los datos de retención.csv, ¿ok? Entonces vamos a subir acá datos. Vamos a crear un código. Vamos a subir el archivo. Este debería estar en... Déjenme revisar aquí. Ahí está, retención.csv. Error del server. Actualizado. Intentamos subirlo de nuevo. Ahí se subió. Enter, guardamos. Y creamos un chumbo. Entonces, lo estándar antes de cada ayudantía, independiente cuál sea el tema, es correr tidyverse y leer los datos. Entonces sería read.csv, la retención. Play. Entonces en HR voy a tener guardados los datos. ¿Okay? Aquí están, los vamos a mirar. Tenemos el nivel de satisfacción, última evaluación, número de proyecto, average month, time spent, ya tenemos un millón de datos. ¿Okay? Y ahora vamos a ver las preguntas que dice construya un gráfico de frecuencias que permita mostrar el número de empleados, etc. Entonces, vamos a construir estos gráficos. ¿Cómo los vamos a hacer? HR le vamos a hacer un gráfico. Entonces vamos a hacer un ggplot. El eje X, ¿qué va a tener? El primero. Va a tener el número de empleados que se han ido o no de la empresa. Ahí está, left. ¿Se fue o no se fue? Entonces vamos a graficar en el eje X la variable left. Eso va a estar en el eje X. El eje X va a tener eso. Y quiero un gráfico de barras. ¿Okay? Ahí está nuestro gráfico de barras. Cerca de 10.000 no se han ido, no más de 10.000 diría yo. Y cerca de 3.000 sí se han ido. Y de manera análoga tenemos que hacer los otros gráficos. HR va a ser un ggplot, donde el eje X va a ser empleados que tiene cada nivel de salario. Ahí está el salario. Entonces aquí, vamos, el eje X en este caso va a ser el salario. Y también va a ser de columna, más cómodo, o sea, de barra. Y tengo que, hay muchos con bajo salario, la misma cantidad de medio y muy pocos con alto. Y después nos pide el número de empleados en cada departamento. Entonces, ¿dónde están los departamentos? Ahí está, department. Entonces vamos a hacer lo mismo, pero vamos a cambiar esto por el department. Department lo escribí mal, con mayúscula. Con mayúscula, department. Department.
Department, lo escribí bien. Department. Con T, Department. Ahí está. Ahí está el gráfico. Fíjate que está bastante feo. Podríamos hacer girar estas letras para que se lean bien. O podríamos girar las coordenadas. Creo que si hacemos un coord flip, o sea, si cambiamos el eje Y por el X, creo que debería verse bien. Hasta la D de coord, de coordenadas. Está mejor. El área de ventas tiene más, después de técnicos, soporte, IT, etc. Ya tenemos los 3 gráficos. Si apretamos play, podemos ver los 3 gráficos. ¿Está bien? ¿Cuál era el comando para hacer que como los nombres se pusieran como en 45 grados y se pudieran leer todos? Ese era como angle, de ángulo. Ah, cierto. Gracias. Ya, esa era la primera pregunta. Hacer esos gráficos. Después viene un gráfico más complicado, el que nos piden. Dice, construye un gráfico que permita mostrar el efecto del nivel de salario en la satisfacción del empleado. Entonces, veamos los datos. Entonces, tenemos acá el salario, si es bajo, medio o alto, y la satisfacción. La satisfacción, ¿dónde está? Ahí está el nivel de satisfacción. Entonces tenemos que hacer un gráfico de texto versus número. Entonces un gráfico de barras bastante útil porque tenemos acá el texto y en el otro colocamos la satisfacción. Pero tenemos mucha satisfacción, entonces es mejor razonable tener como la media satisfacción dependiendo de el salario. ¿Sí? Entonces, hagamos acá un código y sería, lo vamos a agrupar por los salarios. Group by salary. Y después de eso le vamos a aplicar un summarize de la satisfacción o el promedio, o luego colocar SP de satisfacción promedio, que va a ser igual a la media del nivel de satisfacción. Entonces con eso, fíjate que lo que genero, aquí me faltó grow, es una base de datos donde sale como el nivel de satisfacción de la clase alta, de la clase baja y de la media. Y eso yo le hago un plot. Y plot, donde el eje X va a ser el salario, salary, y el eje Y va a ser la satisfacción promedio, en este caso SP, más jump call. Salary. Y ahí está. Son más o menos equivalentes a la satisfacción independiente del sueldo que reciben. De todas maneras, el que tiene un mayor sueldo tiene más satisfacción en general. Dice, ahora estudie la distribución de las horas entre aquellos empleados que se van o no de la empresa. ¿Ya? Entonces, podremos hacer 2 cosas, según yo. Podríamos hacer un histograma o un box plot para poder ver como la distribución de los datos. Entonces, vamos a hacer un ggplot. Podríamos hacer lo mismo que el de arriba, ¿o no? Que hacer como group by... No. Porque fíjate que aquí tenemos las horas trabajadas y los vamos a filtrar solamente por los que se fueron. ¿Ya? Con eso vamos a filtrar solamente los que se fueron y además me va a salir el que no se fueron. Y si hago el boxplot, fíjate que ahí tengo el boxplot de los que se fueron de la empresa y de los que no se fueron de la empresa. Estos son los que no se fueron y estos son los que se fueron. Entonces fíjate que los que se fueron tengo mucho más concentración de horas trabajadas en los que de los que no se fueron. Es decir, hay mucha gente que trabajó poco versus acá que hay mucha gente que trabajó constante. Pero también podríamos intentar un histograma. Un histograma también es razonable de mirar. Histogram. ¿Sí será? Fíjate que ahí tenemos las 2 distribuciones. Fíjate que los que sí se fueron de la empresa se concentran mucho entre haber trabajado 125 y 160 o haber trabajado en exceso. O trabajaron poco o trabajaron en exceso. Mientras que los que no se fueron trabajaron generalmente en un promedio. Se podríamos utilizar el boxplot o el histograma, cualquiera de los dos, para concluir. Yo creo que el boxplot es mucho más claro, pero el histograma es mucho más preciso.
A ver el comando, ¿cómo era? Ahí está. Ah, era directo, no tenéis que hacer nada con los No, datos. no. Eso Una duda, Fabián, en Ujú. este boxplot, el fill igual left, eso, ¿qué era lo que me Permite, daba? permite hacer dos boxplots, o sea, separar la información entre los que se fueron y los que no se fueron. Si no lo Ah, coloco, no me va a aparecer así como el yes or no, me va a aparecer un puro boxplot con todos los datos. ya, La idea perfecto. aquí es comparar con los datos de los que están y los datos de los que no están. Ya, a gracias. ver, Ujú. era Ahí está. field, o sea, cualquier cosa que queramos como separar, ponemos Sí, field, igual lo que queramos separar. Ya. exacto. ¿Este es solo para el boxplot o para todos los gráficos del fill? Para todos, o sea, lo vamos a hacer por histograma también. Ah, Simplemente ya, cambié esto por el histograma. gracias. Vamos acá con el 4. Se construye un gráfico de dispersión para visualizar la relación entre el nivel de satisfacción de los empleados y su calificación en la última desempeño. ¿Ya? Entonces, aquí la misma idea, tenemos que separar con un fil entre los que se fueron y los que no se fueron. Y vamos a ver la evaluación. Entonces, ¿dónde está la evaluación? Aquí está la última evaluación, last evaluation. Entonces, vamos a hacer a los datos, los vamos a graficar con un gráfico de dispersión. Entonces, en los ejes que voy a tener, en el eje X va a ser la última evaluación. En el eje Y, el nivel de satisfacción. Y podemos separarlos por color del left, si se fueron o no se fueron. Más, bueno, aquí el gráfico que es point. Ahí está. Fíjate que lo que me dice este gráfico de dispersión es que con poca evaluación, poca satisfacción. Con harta evaluación, harta satisfacción. Para los que siguen en la empresa. Y los que no siguen en la empresa, en general, es muy oscilatorio el comportamiento. ¿Ya? Fíjate que aquí me tengo que, a medida que aumenta el puntaje en la evaluación, aumenta la satisfacción en general. Igual hay casos atípicos como estos grupitos que están acá que tienen buena evaluación, pero están completamente insatisfechos con la empresa. ¿Ok? ¿Cómo es la evaluación de nosotros hacia ellos? Es lo que dicen los datos. Fíjate, evaluación, por ejemplo, una baja evaluación implica baja satisfacción. Ah, no, pero o sea, la evaluación es la que nosotros le hacemos al empleado o el empleado hace la empresa. Eh, no lo sé. Habría que leer la documentación así como de los datos, así como qué evaluación es, pero los datos dicen eso, independiente de cuál sea el tipo de evaluación. ¿Cachai? Ya. Vamos con la última. Sí, es súper cortito esto. Sí, esto de los partes de los gráficos son bastante compactos. Igual no se ve una correlación ahí. No se ve. Claro, se ve ahí, Como- sí, pues se ve una pequeña correlación, aunque un poco rara, pero hay una correlación clara que muestra que baja evaluación, baja satisfacción. Alta evaluación, alta satisfacción. Se nota ahí. Mientras estén como los datos concentrados en algún cuadrante, se puede ver una O correlación. sea, mientras se ve como una tendencia al alza, una tendencia baja. Por ejemplo, si uno sube, el otro también sube. Si uno baja y el otro sube, también hay una tendencia a la baja. Hay una correlación. Puede ser baja. En este caso yo creo que debería ser bastante baja, pero debería haber. Ya. Construir un gráfico de columnas que permita comparar las tasas de retención, porcentaje de empleados que se quedan en la empresa. Ya, ahora esto es un poquito más larguito. Entonces, vamos a ver, tenemos que agrupar entre los que se quedan y los que no se quedan por departamento. Entonces, vamos a agrupar, group by, en este caso por departamento. Vamos a ver los que se quedan y los que se van. Fíjate que eso me hace dos grupos, los que se quedan y los que se van. Y vamos a hacer un summarize, porque yo quiero, dice, la tasa de retención. Entonces, yo quiero contar los que se quedaron dividido en el total. Eso me da una tasa. Entonces, vamos a contar los n. Contar n. Fíjate que con eso, lo que tengo es, de accounting, se fueron o no y cuántos. Eso es lo que yo genero. Una tabla de, por ejemplo, en marketing, de los que no siguen, los que no se fueron son 255 y los que se fueron son 203.
¿Qué más? Podríamos ahora graficar, pues, hacer un ggplot. Eje X va a tener el departamento. El eje Y va a tener la cantidad. Y vamos a filtrar por los que se fueron. Vamos a hacer de columnas. Veamos qué queda. Dice AES. Algo me puso un gráfico de más. Esto es un más. No estoy aplicando funciones. Más eso. Ahí está. Voy a flipar las coordenadas para que se vea mejor, creo yo. Más. Coordenadas. Ahí está. Ahí tengo. Bien claro el gráfico. Los que se fueron son siempre menos de los que no están en una proporción. Pero puedo ver que se fueron hartos en ventas, ¿cachai? Pero es porque hay mayor cantidad de personas ahí, por ejemplo. Pero, por ejemplo, esto es cantidad, ¿cachai? Está a distintas escalas. Entonces, lo que me conviene ahora es estandarizar, por ejemplo, aquí en vez de utilizar el count, podría dividirlo por el total también. Podría intentar dividirlo por el total. Yo creo que podría ser una idea. Pero creo que hay un comando para hacerlo. Creo que si en call nosotros lo colocamos posición igual fill, ahí me queda en una escala de 0 a 1. Lo mismo, pero dividido en el total. Entonces ahí yo puedo ver más claramente que en realidad el área HR, con respecto a su cantidad de empleados, tiene mayor tasa de gente que se va. Mientras que el que menos tiene es aquí el de management. Cuando lo hacemos así. Ahí en Home Call le colocas adentro posición fill, que es, vamos a dividir por el fill, por el total de fill. O sea, separación se suma y divide los datos y te hace el gráfico. ¿Ok? ¿Y por qué igual fill? No, tu total. Porque aquí nosotros estamos haciendo fill por left. ¿Ok? Estamos la gente que se va. Entonces, vamos a hacer la tasa con respecto a los que se van. ¿Cachai? Porque al final, esto piénsalo de la siguiente manera. Para hacer esto, porque tenemos el gráfico con los números, lo teníamos recién sin esto, y tenemos el gráfico de esta manera. Entonces, para hacerlo como en una escala de sí no, yo tengo que sumar los que se van con los que no se van, y eso dividirlo en los que yo tengo. En los que se fueron, se fueron, porque ahí va a quedar entre 0 y 100. Entre 0 y 1, perdón. Entonces, por eso uno lo filtra por fill, que es el criterio que yo estoy utilizando para separar estas dos barras. ¿Ahí sí? Más o menos. Pero bueno, practicando. Sí, esto es práctica nomás, ¿ya? A mí me quedó una duda en la 4, o sea, Dime. un poco atrás, pero que en la 4 me entra la duda de por qué como que separamos usando el color igual left y no, por ejemplo, fill igual left. Veamos qué sale. Es que yo quería ver los puntitos de otro color. ¿Ya? Porque si no te va a hacer dos gráficos. Pero creo que, porque con el fill te va a hacer dos gráficos, uno con sí y el otro con no. Y aquí en color está encima y puedo verlos por color nomás. Incluso Okay. lo voy a hacer. Según yo, no deberían salir dos gráficos. Entonces aquí, por ejemplo, era fill. Ay, no Bueno. caché nada. No, aquí No no se hizo nada. entiende. No se entiende. Mejor ver lo mismo con colorcito. Ya, perfecto. Ya, gracias. Ahí sí. ¿Cuál era el de abajo? Para ver los comandos y todo. Te lo mando al chat. Por flip. Igual está en la pauta, ¿ya? Que está subida en la página. Aunque yo lo hice un poquito distinto. La pauta está... No, creo que es parecido. Ya. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, consulta? En general esto es como típica prueba. Esto es una típica prueba. ¿Ya? Y por ejemplo, en la prueba,
como no es tan difícil hacer los comandos encontré, nos van a hacer como gran parte del puntaje como el análisis del gráfico, ¿no? O es así, ¿no? O sea, más que, es que ambas cosas, por ejemplo, mitad y mitad, no diría cuál que una es más relevante que el otro, porque mitad y mitad, porque por ejemplo acá tenéis que igual utilizar más que funciones, tenéis que igual ver qué me están pidiendo, porque eso igual es parte de la interpretación, qué gráfico tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer, eso también es un problema Ya, en sí mismo. ya. Así que eso, si no tienen más dudas, les voy a subir la clase, el video. Dime, ¿Cuándo sería la prueba? O más o menos. ¿debería ser como en 2 semanas, una semana? No sé, me declaro ignorante cuándo es. No, creo que es la última semana de clases que tenemos. Yo lo tengo anotado, déjame buscar. Igual, entonces tenemos tiempo para seguir haciendo ejercicio, ¿ok? Es A ver. el 25 de noviembre. Ah, ya. Entonces aquí tenemos tiempo. Clase, ayudantía y prueba. Eso, está bien. Quedan 2 más. Así que vamos a seguir haciendo ejercicio. Ya les voy igual mandando material. Se me cuidan. Ya, muchas gracias.